Ahora sí. Ok, entonces vamos a pasar al... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me sale eso? A ver si- Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de el péndulo físico, péndulo físico, y pues vamos a hacer la deducción de las ecuaciones necesarias para el péndulo físico. El péndulo físico es un sistema que, al igual que el péndulo simple, pues realiza oscilaciones alrededor de un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es la vertical. Ese punto de equilibrio es la vertical, y vamos a tener un objeto que en física normalmente nosotros lo conocemos como un sólido rígido. Recuerde que un sólido rígido es un objeto que tiene concentrada su masa en el centro de gravedad. Bueno, no es que está concentrada ahí, sino que nosotros tomamos ese punto como una especie de masa puntual donde está concentrada la masa de todo el objeto. Ok, entonces lo primero es que va a haber una distancia entre ese centro de gravedad y va a haber una distancia entre ese centro de gravedad y el pivote. A esa distancia la vamos a llamar D. Esto siempre va a pasar en el péndulo físico, siempre va a existir esa distancia, de lo contrario, pues no tendríamos oscilaciones. Ya van a ver cuál es el sentido de esto. Y es particularmente porque yo puedo definir un torque alrededor del pivote a partir de esa distancia, ¿no? Entonces, esta fuerza va a tener dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical será menos mg por el coseno de teta, y la otra será menos mg seno de teta. De manera que nosotros vamos a tener presente a la fuerza, esta fuerza que acabo de escribir. Esta será la fuerza restauradora. La fuerza restauradora. Esa fuerza es la causante del movimiento oscilatorio, y por ende, en este caso, como es un movimiento armónico simple angular, nosotros vamos a tener un torque debido a la presencia de esa fuerza. Entonces, recordamos que tenemos una ecuación de movimiento que me dice que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por alfa, donde alfa es la segunda derivada de teta con respecto a t. Ese ángulo teta está definido precisamente aquí, ¿verdad? Es el ángulo bajo el cual se está dando la oscilación. Ok, entonces, en este caso, lo que tenemos que analizar primero es cuáles son las fuerzas que realizan un torque. Entonces hay que tener claro cómo se define un torque. Un torque, hay dos maneras, bueno, hay varias maneras de hacerlo, pero en general el torque es un producto cruz, es el producto cruz entre R y F,
Y también puedo encontrar la magnitud del torque como la magnitud de la primera fuerza, del primer vector por el segundo vector por el seno del ángulo. Muy bien, entonces, en este caso, lo que la primera ecuación me dice es que tengo que definir dos vectores, un vector R y un vector F. R es un vector que siempre va dirigido desde el pivote hasta el punto de acción de la fuerza. De manera que nosotros podamos identificar la dirección de R y de F, ¿no? Entonces, en el caso de la componente menos mg coseno de teta, del peso, esos dos vectores serán paralelos porque el vector R que me define la distancia entre el pivote y el centro de gravedad va en la misma dirección que la fuerza, ¿no? Y saben que el producto cruz entre dos vectores paralelos pues es cero. Mientras que en el caso de la segunda, y eso se puede ver directamente, el resultado anterior se puede ver directamente aquí, ¿no? Porque el ángulo que hay entre esos dos vectores sería cero. Mientras que en el caso de la otra fuerza, sí hay un ángulo acá, es un ángulo de 90 grados, y por ende entonces lo que yo voy a tener es que el producto cruz no es cero, ¿no? Entonces la idea es escribir la sumatoria de fuerzas que aparece en el lado izquierdo. Recuerde que un torque tiene tres componentes. Una es la dirección en este caso para esa fuerza, estoy tratando con esta fuerza. Esa fuerza es el torque que realiza es una fuerza de tipo horario, por lo tanto el torque que va a provocar es negativo y la fuerza es mg por el seno de teta. Y luego la siguiente parte que lleva es la distancia d, es el brazo de momento. Que el brazo de momento es la distancia que se forma entre el pivote y la línea de acción de la fuerza, ¿no? En este caso es la distancia d. Obviamente esa distancia tiene que ser una distancia perpendicular. Y del lado derecho pues tengo el momento de inercia, la segunda derivada de teta con respecto a t, ¿no? Despejo de aquí y me queda menos mg d entre i por el seno de teta, ¿no? Entonces, lo que ando buscando es la ecuación diferencial, igual que el día de ayer, del movimiento del péndulo. Tengo un caso idéntico al de ayer. El caso de ayer me decía que no podía yo tener un seno ahí, porque la definición del movimiento armónico simple es que esto sea proporcional al desplazamiento. Por lo tanto, necesito hacer una aproximación que fue la misma del día de ayer, que es la aproximación de ángulos pequeños. Entonces, si teta es pequeño, entonces el seno de teta es aproximadamente teta. Por lo tanto, en oscilaciones pequeñas, uno puede decir que el péndulo físico es un sistema que realiza un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto corresponde a un movimiento armónico simple. Eso quiere decir que el péndulo físico se comporta igual que los otros sistemas que hemos estudiado antes, el sistema masa-resorte, de forma horizontal o vertical, el péndulo simple también, ¿verdad? Entonces, va a tener exactamente las mismas características, va a tener un punto de equilibrio, que en este caso es la vertical, va a tener un punto de amplitud, de desplazamiento máximo, que es cuando se da el teta máximo en los extremos. Va a tener un punto donde la velocidad es máxima, otro donde la aceleración es máxima, etcétera. Todas las cosas que ya sabemos de antemano. Okay. Y lo que sabemos además es que cuando uno llega, por eso es que es necesario hacer toda esta deducción del movimiento armónico simple, porque cuando uno encuentra esta ecuación, el número que aparece ahí como un factor de
una constante de proporcionalidad es precisamente omega cuadrado. Y como ya les he dicho muchas veces, lo que diferencia a los sistemas que realizan un movimiento armónico simple es esa constante. O sea, cada uno va a tener una constante diferente y para el péndulo físico corresponde que es mgd entre i. Okay, entonces eso quiere decir que yo puedo encontrar las constantes del movimiento. Una es la frecuencia angular, o sea, omega raíz de mg de entre i. La frecuencia normal, esa es la frecuencia igual a omega sobre 2pi, o sea, 1 sobre 2pi raíz de mg de entre i. Y el periodo, que el periodo es el recíproco de la frecuencia, por lo tanto es 2pi por la raíz de imgd. Entonces, repasemos qué es cada una de las variables que aparece dentro de estas tres ecuaciones. La masa es la m, ¿verdad? A veces el péndulo va a estar compuesto por más de un componente. Entonces, normalmente lo que decimos es que esa masa es la masa total del péndulo. Entonces, cuando nosotros nos toque hacer un problema donde hay más de un componente, que ese va a ser el caso de la clase de hoy, entonces m va a ser la sumatoria de las masas individuales, ¿sí? Donde mi es la masa del componente. Cuando me refiero a componente, es que a veces yo voy a tener, por ejemplo, una barra unida a un disco, una barra unida a una esfera, dos anillos unidos, etcétera. Puedo tener muchísimas combinaciones de objetos y entonces en estos casos lo que corresponde hacer es, es encontrar el período, la frecuencia, pero de todo el sistema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese caso voy a tener que usar las ecuaciones anteriores, pero para todo el sistema. Entonces, la masa que aparece ahí es la masa total, ¿verdad? Luego aparece una D. La D es, si recuerda de la figura, es la distancia que hay entre el pivote y el centro de gravedad. Cuando el péndulo está compuesto por un solo componente, entonces es muy fácil encontrar la distancia D, porque la distancia D pues nada más será esa distancia ahí. Si el objeto geométrico es muy conocido, por ejemplo, una regla, entonces pues en una regla el centro de masa uno sabe que está en la mitad, por lo tanto D va a ser la longitud de la regla dividida entre 2, ¿sí? Si tengo una bola, por ejemplo, entonces yo sé que en la bola el centro de gravedad está en el centro geométrico, por lo tanto D va a ser igual al radio, es la distancia del centro al pivote, o sea, al extremo. Pero cuando tengo más de un componente, entonces eso se ve afectado. Por ejemplo, si yo a la regla, que es de la que acabo de hablar, le coloco en uno de los extremos, le coloco una bola al final, entonces eso lo va a convertir en un nuevo péndulo, pero va a tener características diferentes. Ya no va a ser, el centro ya no va a ser en la mitad de la regla, sino que se va a desplazar. El momento de inercia ya no va a ser el mismo, etcétera. Entonces, ¿cómo encuentro cuando tengo más de un componente? Encuentro usando esta regla del centro de masa, ¿sí? Entonces, esta ecuación me dice que el Y centro de masa es la multiplicación de MI por DI entre la sumatoria de MI. Donde DI es la distancia entre el pivote y el centro de gravedad de cada componente. Entonces, por ejemplo, si tengo una barra y una bola, el D de la barra va a ser la mitad de la longitud de la barra y la bola pues va a ser el radio más toda la longitud
de la regla. ¿Sí? Y en el caso de I es el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia, les dije que nunca nosotros íbamos a tener un péndulo físico en el cual la distancia D fuera cero, porque nunca vamos a tener un movimiento si D es igual a cero. Si nosotros ponemos el pivote exactamente en el centro de gravedad, entonces no va a haber un torque y por lo tanto no va a haber una rotación. Así que es obligatorio que exista la distancia D. Y ustedes saben que para calcular el momento de inercia, nosotros tenemos ya algunos valores dados para geometrías conocidas. Por ejemplo, sabemos que para una varilla tenemos dos valores. Tenemos uno que si es el pivote está en el centro, entonces es un doceavo de ml cuadrado. Si el pivote está en el extremo, entonces tercio de ml cuadrado y así. Hay una tabla en el libro de texto, la tabla 9.2, donde usted puede encontrar estos momentos de inercia ya conocidos. Ahora, de lo que sí se va a dar cuenta aquí es que como el pivote nunca va a pasar por el centro de gravedad, entonces el momento de inercia que debo colocar en las ecuaciones no es el momento de inercia alrededor del centro de masa, sino que tengo que utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces, quiere decir que en esta fórmula yo tengo que hacer una sumatoria de el I centro de masa más el M por el D al cuadrado para cada componente. Entonces, digamos, si tengo dos componentes, voy a tener que hacer dos veces esto. El momento de inercia alrededor del centro de masa, para eso solo me voy a la tabla y leo el valor. Luego la masa es la masa del componente y esa D que aparece ahí es la distancia que acabo de definir antes, que es la distancia entre el pivote y el centro de gravedad de del componente, en este caso, del componente. Entonces, todo este montón de información que acabo de dar puede ser un poco confuso, ¿verdad? Y para eso, pues obviamente vamos a realizar un ejercicio de forma muy detallada, vamos a resolver todas estas cosas, vamos a encontrar el periodo y vamos a ir encontrando uno a uno cada uno de estos, de estas cantidades. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Lick, no entendí en la descripción de la D, es el centro de Sí. masa, de ahí puso una ecuación de sumatorias y al final puso que DI era igual a algo que no entendí. ¿Me lo puede explicar, por favor? DI es la distancia del pivote al centro de gravedad de cada componente. Ok, esa apenas no sabía qué era. Gracias. Ahora lo voy a hacer porque voy a hacer un problema que consta de dos componentes. Entonces ahora voy a aplicar esa ecuación y creo que ahí va a quedar pues un poquito más claro qué es esa D. Muy bien. Entonces vea, me dice, un péndulo consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio, y 488 gramos de masa. Entonces primero tengo el disco, que es el que está abajo, de 10.3 centímetros de radio y tiene una masa de 488. Ahí está el primer componente. Entonces, de paso, porque ya voy identificando, a este le voy a llamar el componente 1. Y este va a ser el componente 2. O sea, es decir, es muy importante saber cuántos componentes voy a tener en el péndulo, porque así voy a saber en esas sumatorias anteriores cuántos términos voy a tener que colocar. ¿Sí? Luego dice que eso está unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud y tiene una masa de 272 gramos. Entonces, ese será el segundo componente, usted lo puede ver ahí en la figura. Componente 1, un disco. Componente 2, una barra. Tengo longitud de la barra y masa de la barra. Perfecto. Después, me va guiando en cada inciso de manera que yo finalmente encuentre el periodo de oscilación para ángulos pequeños de este péndulo. Entonces, ojo, el péndulo está compuesto por dos componentes, ¿sí? Entonces, necesito primero calcular en el inciso A la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote.
Entonces, pero antes de eso, voy a sacar los datos que me da el problema. El primer dato que me da es el radio del disco. Me dice que es 10.3 centímetros, o sea, 0.103 metros. Me da además la masa del disco, que es 488, o sea, 0.488 kilogramos. Y de la barra me da su longitud, que es 52.4, y me da su masa, ¿verdad? Entonces sería 0.524 metros y la masa de la barra 272 gramos. 0.272. Esos son los 4 datos que me está dando el problema. Ahora, antes de continuar con el problema, voy a hacer una figura bien detallada de el mismo. Entonces voy a intentar hacer una figura aquí para ver todas las longitudes que nosotros vamos a necesitar. Entonces voy a colocar aquí el disco. Voy a colocar aquí la barra. Ahí tengo eso. Y entonces voy a identificar varias cosas. ¿Sí? Ok, tengo esto que es esta cantidad que es la longitud de la barra. Así le llamo. Y tengo por acá el radio del disco. Okay. Esos son los dos datos que me dan respecto a las longitudes. Pero, como yo ya les escribí en las ecuaciones anteriores, para poder encontrar la inercia, yo necesito encontrar la D. Vea que ahí aparece una D, que es la que su compañero acaba de preguntar, y dice que la D es la distancia que hay del pivote al centro de gravedad de cada componente. Entonces, yo tengo que identificar dónde está el centro de gravedad de cada componente. Este punto central que estoy poniendo ahí, pues es el centro de gravedad de cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, esta distancia que habrá aquí es la distancia que le voy a llamar D de la barra. D de la barra y es igual a la longitud de la barra entre 2. Así es, ¿verdad? Porque es la distancia que hay entre el pivote y el centro de masa de la barra. Okay. Ahora tengo otra distancia, que es la distancia que hay desde el centro de masa del disco hasta el pivote. Esa va a ser la distancia D del disco. Y como puedo ver en la figura, esa distancia D es igual a la suma de dos longitudes. ¿Cuáles son? La distancia de la barra más el radio. Correcto. Longitud de la barra más el radio del disco. ¿Okay? Entonces ya tengo definidas, de hecho las voy a poner aquí. Se ven ahí un poco chuecas así, ¿verdad? Sería la distancia de la barra es la mitad de la longitud de la barra y la distancia del disco es la longitud de la barra más el radio del disco. Entonces, a ver si me ayudan a hacer ese cálculo. Ahí tienen arriba los dos datos. ¿Cuánto da cada uno de ellos? ¿Cuánto sería la longitud de la barra entre 2? ¿Cuánto sería esa primera? 0.262. 0.262 metros. ¿Y el segundo? ¿Cuánto sería la distancia del disco?
0.627. 0.627 metros. Perfecto, ya tengo las dos, entonces recuerde que eso es lo primero que necesito. Ahora voy a usar la ecuación que tengo ahí en mi pantalla, ¿no? Porque lo que quiero reflejar con esa ecuación es que cuando uno calcula el momento de inercia de todo el péndulo, lo que hay que hacer es la suma de los momentos de inercia de los componentes. O sea, aquí hay dos componentes. Una es el disco y otra es la barra. Entonces, para cada uno, usted tiene que calcular el teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos es el I centro de masa más MD cuadrado. Lo mismo para este. I centro de masa más MD cuadrado. ¿Por qué tiene que usar el teorema de ejes paralelos? Porque para ninguno de los dos componentes el pivote está pasando por su centro de masa. Uno coloca en la inercia alrededor del centro de masa solamente cuando el pivote está pasando por ese punto. Y aquí marqué en color rojo los puntos donde está el centro de masa de cada componente y no coincide con el pivote general de todo el péndulo. Entonces, por ende, voy a sustituir aquí cuál es el I centro de masa de un disco. Y centro de masa de un disco, si me voy a la tabla 9.2, me dice que es 1/2 de la masa del disco por el radio del disco al cuadrado. Ese es el primer término. El segundo término es más la masa del disco por la distancia del disco. Pero esa distancia yo ya la calculé antes, es 0.627. Más, ahora me paso a la barra. Para la barra, entonces eso es un 1/12 de la masa de la barra por la longitud de la barra al cuadrado. Ese es el I centro de masa de una barra más la masa de la barra por la distancia de la barra al cuadrado. Entonces, esos son los 4 términos que tiene la sumatoria. Entonces, siempre van a haber 2 por cada componente. Si el péndulo está compuesto por un solo componente, entonces nada más va a tener 2 términos en la ecuación. Solo va a tener el I centro de masa más el MD cuadrado. Entonces, vamos a sustituir todo esto. Será 1/2 de la masa del disco, que es 0. No voy a poner las unidades, pues, porque ya me aseguré que fueran las correctas. Luego el radio del disco 0.103 al cuadrado, más la masa del disco otra vez, 0.488, por la distancia D del disco, que es 0.627 al cuadrado. Entonces ahí tengo los primeros 2 términos, más 1/12 de la masa de la barra. La masa de la barra es 0.272. Por la longitud de la barra, que es 0.524 al cuadrado. Más la masa de la barra, otra vez 0.272, por la distancia de la barra, que me dio 0.262 al cuadrado. Entonces, a ver si me ayudan con ese cálculo. El del disco me dio 0.194. No, todo, súmelo todo.
0.218. Muy bien. 0.218 kilogramos por metro cuadrado. ¿Eso les da a los demás? Confirmen, por favor. Sí, confirmo. Muy bien, entonces ya tenemos el primer paso del problema. Eso es lo que me dice. Inciso A, calcule la inercia rotatoria del péndulo respecto al pivote. Repito, lo primero que debe de hacer para calcular momento de inercia total es encontrar los D, porque los D los necesita ya en la parte de la aplicación del teorema de ejes paralelos para cada componente. Entonces, antes de todo, de hecho, en el siguiente inciso también se van a necesitar esos D. Así que eso debe ser lo primero que usted debe calcular antes de resolver un problema de este. El inciso B me dice cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo. Aquí lo que me está pidiendo es la D, que es el Y centro de masa. Entonces vamos a ponerlo por acá. Este sería el inciso B. Recuerde la ecuación es Y, bueno, voy a poner D primero, igual a Y centro de masa, sumatoria de las masas individuales por las distancias individuales entre las masas. Entonces, la distancia D va a ser para nosotros la masa del disco por el D del disco más la masa de la barra por el D de la barra entre la masa del disco más la masa de la barra. Entonces, la masa del disco ya sabemos que es 0.488. El D del disco sabemos que es 0.627. 0.627. Más la masa de la barra, que es 0.272 por la D de la barra, que es 0.262. Y en el denominador sumo las masas. ¿Ok? ¿Cuánto da la distancia D? Al inicio esto puede parecer bastante largo y confuso, pero en la medida que vayan desarrollando problemas se van a dar cuenta que es bastante mecánico. O sea, que los mismos pasos se siguen para todos los problemas. Entonces, practiquen, ¿verdad? En la tarea hay 2 problemas de tarea de asignados, entonces háganlos despacio, ¿verdad? Con mucho cuidado, ¿verdad? Cuidando todos los pasos. Y pues poco a poco se les va a ir quedando la técnica para resolver estos. ¿Ya tienen D? Ingeniero, ¿puedo redondear o...? 0.456. Redondear, sí. Lo ideal es redondear, pero a varios dígitos, ¿no? Varias cifras, no solo una. Yo normalmente acostumbro a trabajar con 3 cifras, porque tampoco va a poner ahí 0.2, porque va a perder mucha precisión. Entonces yo recomiendo usar unas 3. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 0.496. 0.496 metros. Ok, entonces ya tenemos lo difícil. Lo difícil del problema es encontrar estas 2 cantidades. Pero para todos es lo mismo. O sea, no hay que tener ahí temor porque para todos es lo mismo, la misma técnica. Calcular las D primero, después usar, obviamente hay que tener cuidado de colocar los valores correctos. Usar teorema de ejes paralelos para ambos sistemas y luego pues el Y centro de masa hay una fórmula ya definida para esto. Bien, el inciso C ya me pide que determine el período, pero antes de calcular el período, como ya les dije yo aquí arriba,
Cuando hay más de un componente, entonces la masa es la suma de las masas individuales, ¿no? Entonces esa es la otra cantidad que voy a determinar. La masa es la suma de las dos masas, que será 0.488 más 0.272. Esto me da 0.760 kilogramos. Ya para sustituir directamente en la fórmula de período, que es 2pi raíz de I por mgd. Entonces ya tengo todas las cosas que necesito. 2pi, la I me dio 0.218 kilogramos por metro cuadrado. La M me dio 0.760 kilogramos, 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la D, pues es 0.496 metros. Listo. Entonces, ya de eso se trata, ¿no? Es algo, pues no trivial, ¿verdad? Pero no es algo tan complicado, porque siempre se hace lo mismo. A mí me dio 1.526. Está bien, está bien. 1.53, ¿verdad? A mí me dio a 1.53, ingeniero. Sí, está bien. Bueno, entonces, eso es el problema. Hay que tener cuidado en la parte de repaso, ¿verdad? Ahí es donde normalmente está la dificultad. Muchos estudiantes no se acuerdan cómo calcular momentos de inercia, no se acuerdan cómo sacar Y centro de masa. Entonces, por eso yo les estoy aquí haciendo un recordatorio de cómo se hace, ¿verdad? Pero practiquen. Con un problema que vean, no basta. Practiquen con la tarea, hagan más. Dígame. ¿Cuál era la tabla que había mencionado? Es la tabla 9.2. Esa contiene algunos momentos de inercia ya conocidos. Para barras, para placas, para cilindros, para esferas también. De todos modos, en el examen, nosotros ponemos una tabla de fórmulas. Entonces ahí ya se colocan algunos. Pero bueno, la ventaja ahora en virtual es que usted puede, sin ningún problema, puede tener el libro a mano, ¿no? Entonces, puede consultar la tabla de libros. Recomiendo, para practicar, recomiendo que hagan este ejercicio. Es el problema 1556 del RESMI. Entonces vea que aquí tiene un péndulo de dos componentes. Este tiene dos cilindros huecos o discos, como le quiera llamar, anillos, como quiera, ¿verdad? Pero con la diferencia es que tienen un radio interior y un radio exterior. Entonces lo mismo, hay que calcular el período, hay que seguir los mismos pasos. Primero calcular momento de inercia total, tiene dos componentes, eso quiere decir que van a haber 4 términos en la sumatoria. Después calcular la distancia D, mismo, ¿verdad? Y finalmente calcular el período. O sea, es la misma técnica, únicamente que cambian los objetos que conforman el péndulo. Entonces, hágalo de repaso, ¿verdad? Para poder practicar. Hay otro por aquí. A ver. Bueno, este es el que acabamos de hacer. Está por ejemplo, este es un problema sencillo, ¿verdad? Si quiere empezar con algo fácil, puede empezar con ese. Mire que ahí solo se le coloca
un, un componente, ¿no? Que es un disco, un disco, un disco sólido, ¿verdad? Le dan la masa, le dan el radio y le dan la distancia D, que es la distancia del pivote al centro de gravedad, que obviamente está en el centro geométrico. Y después le dice que encuentre el período. Aquí es mucho más fácil, porque ya solo tiene un componente. Entonces, la inercia solamente es la inercia en el centro de masa más md cuadrado. El d ya es directamente el valor que le da el problema. Y luego, pues ya solo es de sustituir en la forma. Entonces, obviamente no iba a ser un problema como este hoy, porque la idea es mostrarles algo un poco más detallado, algo que sea un poquito más desafiante, pero empiecen por estos ejercicios también, ¿verdad? De manera que vayan practicando. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Antes de finalizar la clase. Lick, lo de la actividad interactiva, se va a abrir hasta el 28 de mayo o ya se puede. 28 de mayo, dice ahí. Sí, es que así decía. ¿A dónde? En el campus. Okay. O no sé si solo a mí me salía así. A mí también me salía así, Lick. Hasta el 28. Voy a ver. Ahorita estoy entrando al campus. Sí, es que le pregunto porque como usted dijo ayer, que desde ayer las podíamos empezar a hacer, pero yo fui al campus y vi que las fechas eran diferentes, entonces. Desde hoy se puede. Vamos a ver. No, ya está abierta la actividad. Sí, ya está abierta. Lo único que está escrito antes de entrar sale del 28, pero ya está activa. ¿A dónde sale que el 28? Aquí dice que es el 27. O en la parte de la descripción sale 28. Ahí me dice. A ver. En las instrucciones sale, sí, en las instrucciones. Correcto, sí, solo en las instrucciones, pero la actividad ya está abierta. Sí. Ok. Bueno, incluso voy a modificarlo de una vez porque quiero que se ponga. Puede generar confusión. Pero sí ya está abierto, ya lo pueden intentar. Recuerde que esta actividad es una actividad que cierra hasta el domingo. Es una actividad individual y solo tienen un intento para realizarlo. Ahora, el intento no tiene límite de tiempo, o sea, quiere decir que sin mayor problema usted puede cerrarla y después volver a entrar a la actividad y continuarla, ¿verdad? Pero lo mejor es que se ocupe en el momento que abra una, que la termine, porque no lleva mucho tiempo y llevará unos 20 minutos hacerla. Y como les he dicho anteriormente, la actividad por sí misma permite que usted pueda encontrar cuál es la respuesta correcta a cada pregunta. Entonces, no hay necesidad de que se estén pasando las respuestas, y yo sé que les encanta hacer eso. No hay necesidad de que se estén pasando respuestas, porque ahí mismo usted puede encontrar la respuesta correcta. Así que póngale mucha atención, porque la actividad lleva un objetivo de aprendizaje, así que no lo hagan solo por sacar todos los puntos, háganlo por aprender lo que se intenta en la actividad. Bien, el otro anuncio que les quería dar es que el lunes, a partir del lunes 31, empiezan los laboratorios. Yo les voy a compartir en un rato un listado donde están todas las secciones de laboratorio. Seguramente ustedes no saben quién es su instructor de laboratorio. Entonces yo voy a mandar una imagen donde aparecen todas las secciones de laboratorio y quién es el instructor encargado de cada una. La idea es que los instructores se van a comunicar con ustedes, ya sea mandándoles un correo electrónico o agregándolos, bueno, las dos cosas, mandando un correo electrónico y además agregándolos a una aula virtual que es exclusiva para eso, no es la misma que tenemos nosotros en clase. Entonces, hay que esperar eso, pero
Por si las dudas, yo en la misma imagen les voy a mandar el correo electrónico de los instructores. De manera que usted sepa quién es su instructor, cuál es su correo electrónico, y si el instructor ya cerca de la fecha de su laboratorio no se ha comunicado con usted, entonces usted le mande un correo diciéndole, mire, yo soy su estudiante en tal sección y no he recibido todavía información de cómo vamos a trabajar, entonces quedo pendiente o algo así, algo como eso. De manera que ustedes no se confíen, ¿verdad? Ustedes son los más interesados en recibir los laboratorios, entonces ustedes tienen que ser los primeros en estar pendientes de cómo se va a trabajar. Bueno, entonces, bueno, eso es todo. No sé si hay más preguntas, si no, pues cerramos aquí la sesión de hoy. Ya con esto terminamos el contenido del capítulo 14 y el lunes vamos a empezar con el contenido del capítulo 15. Hasta aquí llega el examen en el capítulo 14. Las siguientes secciones para finalizar el capítulo, esas no entran en el examen. Y pues continuamos la clase el lunes. Bueno, gracias, Lick. Tenga buen fin de semana. Igualmente, que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero.